Imaginen un arma que desafiaba las leyes de la física y convertía las batallas navales en una sangrienta carnicería terrestre. Un arma que regaló la mayor esperanza, pero que luego cobró por ello un precio terrible, impensable. Hoy nos sumergiremos en la historia de la Primera Guerra Púnica, un conflicto donde el sentido común murió primero. Descubrirán cómo una nación que tenía pánico al agua y carecía de flota desafió a los dueños de los mares. Les contaremos sobre una batalla cuya magnitud eclipsa los enfrentamientos del siglo XX. 300.000 personas en un solo punto del océano, listas para matarse unas a otras. Pero lo más impactante les espera más adelante. ¿Por qué un invento genial que salvó a Roma terminó siendo la causa de la muerte de 100.000 personas en una sola noche? ¿Por qué sometieron a un cónsul romano a una tortura que hiela la sangre? Un barril con clavos y párpados cortados bajo el sol abrasador. Y cómo esta cadena de errores monstruosos y terquedad fanática engendró al enemigo más temible en la historia de Roma, cuyo juramento de venganza cambiaría el mundo para siempre. Miren hasta el final. El desenlace de este drama vale la pena. Sientan ese sabor en los labios, no es solo sal, es el sabor de la bilis, del miedo y de la total impotencia. Ustedes son legionarios romanos, la mejor máquina de matar que jamás haya creado la antigüedad. En tierra firme son dioses. Su muro compacto de escudos es indestructible. Su espada corta, el gladius, abre a los enemigos como un carnicero a las reses. Pero ahora, bajo sus pies, no hay tierra. Solo hay una cubierta resbaladiza y bailarina de un elemento ajeno. El mundo se inclina. El estómago se les sube a la garganta. Y en el horizonte, tapando el sol con sus velas, se acerca la muerte. Se acerca rápida, silenciosa y profesionalmente. Es Cartago. Y justo ahora entienden que su férrea disciplina aquí no vale ni un centavo partido por la mitad. Bienvenidos a la Primera Guerra Púnica, el lugar donde el sentido común murió primero. Para entender la magnitud de la catástrofe, hay que retroceder en el tiempo. Mediados del siglo III a.C. Imaginen el mapa del Mediterráneo. No es solo geografía, es una jaula con dos depredadores. Al norte está Roma, un lobo joven, agresivo y brutalmente obstinado. Ha sometido a Italia, ha roto la columna vertebral de los samnitas y de los griegos. Los romanos son genios de la tierra. Saben construir caminos, campamentos y murallas. Marchan, cavan. Saben que si el enemigo está en tierra, es hombre muerto. Y enfrente, al otro lado de un estrecho canal, se encuentra Cartago. Es un tiburón. Un imperio comercial antiguo, rico y cínico. Mientras los romanos amasaban barro con sus sandalias, los cartagineses trazaban mapas de las estrellas y las corrientes. Su flota es el hegemón absoluto. Sus barcos, penteras con 5 filas de remos, son los bólidos de Fórmula 1 del mundo antiguo. Rápidos, maniobrables, letales. Sus tripulaciones son marineros de nacimiento que sienten el viento en la piel. Para Cartago el mar es su casa, su camino y su tesoro. Para Roma el mar es una tumba mojada donde viven monstruos. Y entonces estos dos elementos chocan en Sicilia. El comienzo del conflicto parece una mala broma de la historia. Año 264 a.C. Las legiones romanas cruzan a la isla en balsas y botes prestados, porque Roma no tiene flota propia. Absolutamente nada. Ni un solo barco de guerra. Imaginen que un ejército moderno intenta desembarcar en Normandía en colchones inflables. ¿Les parece gracioso? A los almirantes cartagineses también les pareció gracioso. Los primeros años de la guerra se convierten en una farsa sangrienta y sin sentido. Los romanos, al encontrarse en Sicilia, hacen lo que mejor saben hacer. Empiezan a tomar ciudades. Agrigento cayó. Las legiones marchan de victoria en victoria. Aplastan a los ejércitos mercenarios de Cartago en el campo. ¿Pero de qué sirve? Toman la ciudad, masacran a la guarnición, cuelgan sus estandartes en los muros. Y luego miran hacia el puerto. Y allí están los barcos cartagineses. Traen comida, refuerzos, armas. Bloquean sus suministros. Se ríen de ustedes. La situación entra en un callejón sin salida estratégico que huele a desesperanza. El lobo está en la orilla rugiéndole al tiburón que nada a 100 metros. Puede morder la arena de la playa todo lo que quiera, pero no puede alcanzar al enemigo.
Los romanos controlan el interior de Sicilia, pero la costa sigue siendo de Cartago. Los escuadrones cartagineses saquean las costas itálicas, queman villas, se llevan esclavos, y el Senado romano solo puede rechinar los dientes. Era una guerra de desgaste, donde un lado tenía dinero infinito y libertad de maniobra, y el otro solo tenía furia y una infantería hambrienta. Escuchen lo que dicen en el campamento cerca de Siracusa. Hay barro, piojos y disentería. Los soldados preguntan a sus comandantes, ¿cuánto tiempo más nos vamos a pudrir aquí? Hemos matado a todos los que salieron contra nosotros en el campo de batalla. ¿Por qué no ganamos? Y los comandantes no tienen respuesta, porque saben la verdad. No puedes vencer a un imperio marítimo sentado en una trinchera. Es físicamente imposible. Los cartagineses usan la táctica de golpear y correr. Aparecen de la niebla, asestan el golpe y se disuelven en el azul. Son fantasmas. Y la legión romana es un oso torpe tratando de aplastar a un mosquito con un mazo. Hacia el año 261 a.C., en Roma empieza a madurar una comprensión, terrible por su obviedad. La conciencia no llega de golpe. Se filtra como agua en una bodega perforada. Los viejos senadores, acostumbrados a pensar en categorías de marchas a pie, se llevan las manos a la cabeza. Para ganar, Roma tiene que dejar de ser Roma. Necesitan hacer algo que contradice su propia naturaleza. Necesitan bajar al agua. Necesitan una flota. Pero es fácil decir necesitamos una flota. No puedes simplemente ordenarle a un árbol que se convierta en barco. Roma no tiene ni ingenieros, ni planos, ni capitanes, ni remeros. El ciudadano romano desprecia el remo. Remar es cosa de esclavos y libertos. El mar para el romano es el caos, un territorio que no está sujeto a la ley y el orden. Al romano le gustan las líneas rectas de los caminos y los ángulos cuadrados de los campamentos. El mar es curvo, inestable y traicionero. Ir al mar significa ir en contra de la voluntad de los dioses. Pero es justo aquí donde se manifiesta ese rasgo que hará a Roma grande y terrible: la total y psicopática incapacidad de admitir la derrota. Si la naturaleza está en nuestra contra, cambiaremos la naturaleza. Si no sabemos navegar, secaremos el mar. Si no tenemos barcos, los copiaremos. La leyenda cuenta que una tormenta arrojó a la costa de Italia una pentera cartaginesa, un cadáver roto y medio podrido de un barco de guerra. Para cualquier otro pueblo hubiera sido solo un montón de leña. Para los romanos fue un regalo del destino, los planos de la estrella de la muerte cayendo en sus manos. Los carpinteros la desmontaron tablón por tablón. Estudiaron cada espiga, cada unión, cada curva de la quilla. Y el trabajo comenzó a hervir. Un trabajo infernal que hizo gemir a los bosques de Italia. Mientras las hachas talaban robles centenarios, los futuros remeros aprendían a remar, en tierra. Sí, no escucharon mal. Construyeron bancos de madera en la arena, sentaron allí a miles de personas y les hicieron mover los remos en el aire, imitando el ritmo de la batalla. 1, 2, 1, 2. Polvo por todas partes, sudor a chorros, oficiales con palos golpeando a los que perdían el ritmo. ¿Parece cómico? Quizás. Los espías cartagineses, informando de esto en Cartago, seguramente se revolcaban de la risa. Estos idiotas aprenden a navegar en el pasto. Creen que el mar es solo un charco grande. Pero esa risa fue prematura. Cartago no tuvo en cuenta una cosa. Los romanos no pensaban jugar según las reglas. No pensaban convertirse en los mejores marineros. Preparaban otra cosa. Algo que convertiría la elegante esgrima de los barcos en una sucia pelea a navajazos en un callejón. Roma entendía. Si salían al mar e intentaban superar en maniobras a los cartagineses, simplemente los ahogarían como a gatitos. Los barcos romanos, construidos con madera verde y húmeda, eran pesados y torpes. Se pudrían sobre la marcha. Las tripulaciones eran ratas de tierra inexpertas a las que les daban náuseas de solo pensar en el oleaje. Las posibilidades en una pelea justa eran cero, cero absoluto. Y entonces algún genio desconocido, cuyo nombre la historia apenas conservó, propuso una idea. Loca, suicida, genial. Si no podemos alcanzarlos, tenemos que agarrarlos. Si no sabemos pelear en el agua, tenemos que llevar la tierra con nosotros a bordo.
En las proas de las torpes galeras romanas comenzaron a levantar extrañas y masivas estructuras, parecidas a torres de asedio. Sobresalían hacia arriba, alterando el equilibrio, amenazando con volcar el barco con cualquier ola lateral. Era una monstruosidad de ingeniería. Era un desafío al sentido común. Los soldados miraban esas torres con terror y esperanza. Los marineros escupían, pero la orden estaba dada. La flota se preparaba para salir. Crujían los tablones nuevos que aún olían a resina, y en la proa de cada barco, como el pico de un ave de rapiña, se alzaba hacia el cielo una silueta siniestra. Los romanos lo llamaron el cuervo, Corvus. Y este cuervo ya había extendido sus alas, preparándose para convertir el mar Mediterráneo en un matadero. El desembarco se acercaba, y nadie, ni siquiera los propios romanos, sabía que su nueva arma se convertiría en una maldición que les traería la victoria, pero cobraría por ello un precio terrible. Por delante no había solo una batalla, por delante estaba el encuentro con el abismo. ¿Escuchan ese sonido? No es el ruido del oleaje, es el golpe de las hachas. Miles de hachas mordiendo la carne viva de los bosques itálicos. Para entender la locura de lo que sucedió después, necesitan imaginar el ritmo de esta carrera. Roma no solo construye una flota, la construye desde cero, en un estado de pánico y adrenalina pura. 60 días, piénsenlo. 60 días desde el momento en que el árbol aún susurraba con sus hojas en el bosque, hasta el momento en que tocó el agua en forma de barco de guerra. Esto no es construcción naval, es histeria industrial. Los ingenieros romanos miran la pentera cartaginesa capturada, arrojada a la orilla, como salvajes mirando un teléfono inteligente. Ven un sistema complejo de cuadernas, una quilla ingeniosamente curvada, una hidrodinámica perfecta, y empiezan a copiar. Tontamente, literalmente, pieza por pieza. Cada tabla se numera. Los talleres de ensamblaje trabajan las 24 horas a la luz de las antorchas. La resina hierve, la gente cae de cansancio, pero la línea de montaje no se detiene. Pero hay un problema que no se puede resolver con entusiasmo: la madera. La madera naval debe secarse durante años, perdiendo humedad, volviéndose sonora y resistente como el hueso. Roma no tiene años, solo tienen el ahora. Construyen con madera verde y húmeda. Las tablas son pesadas, llenas de savia. Cuando boten estos barcos al agua, empezarán a secarse, a crujir y a tener fugas como cubos agujereados. Pero eso es solo la mitad del problema. Lo principal es el peso. Las copias romanas resultan ser monstruos pesados y torpes. Es como si intentaran construir un auto de carreras con los planos, pero usaran hierro fundido en lugar de fibra de carbono. La pentera cartaginesa es una bailarina. Vuela sobre las olas, obedeciendo al menor movimiento del timón. La copia romana es un estibador borracho que tropieza en terreno plano. Los almirantes romanos entienden: si salen en estas bañeras contra la élite de la flota cartaginesa en una batalla justa de maniobras, los hundirán a todos en una hora. Los cartagineses simplemente se acercarán por el costado, golpearán con el espolón y se alejarán, observando cómo los romanos hacen burbujas. No será una batalla, será una masacre de inocentes. Y aquí, en una atmósfera de desesperanza total, nace el cuervo. Corvus. Olviden todo lo que sabían sobre la elegancia naval. El Corvus es un escupitajo en la cara de la ciencia marina. Imaginen un puente de madera maciza de 11 metros de largo y poco más de 1 metro de ancho. Está instalado en la proa del barco sobre una bisagra giratoria especial. Lo levantan hacia arriba mediante un sistema de poleas y cuerdas sujetas al mástil. Esta cosa sobresale hacia el cielo como un dedo gigante acusador. Pero lo más aterrador está en el extremo de este puente. Un enorme pico de hierro curvado hacia abajo. Cientos de kilogramos de metal afilado. El principio de funcionamiento es primitivo hasta el horror. Cuando el barco enemigo está cerca, simplemente cortas la cuerda. El puente cae por su propio peso. El pico de hierro con una fuerza monstruosa perfora la cubierta del enemigo y se queda atascado allí firmemente. Se acabó. Ya nadie va a ninguna parte. Este invento cambia la física misma de la guerra. Cancela la necesidad de ser un buen marinero. No necesitas atrapar el viento. No necesitas conocer las corrientes.
Solo necesitas acercarte lo suficiente para dejar caer esa maldita tabla sobre la cabeza del enemigo. En cuanto el pico se clava en la madera, los dos barcos se convierten en una sola plataforma, y por ese puente, rugiendo de furia, irrumpe en la cubierta de los cartagineses lo que más temen en el mundo: la infantería pesada romana. Legionarios con armadura completa, con escudos y espadas cortas. Para ellos este puente es el camino a casa, el camino a una superficie sólida donde saben matar mejor que nadie en el mundo. La batalla naval se convierte instantáneamente en una trifulca terrestre, donde la destreza del timonel ya no importa. Solo importa qué tan rápido sabes usar la espada en espacios reducidos. Los viejos capitanes miraban estas construcciones con horror. ¿Se han vuelto locos?, gritaban a los ingenieros. Esta cosa pesa 1 tonelada. Está en la pura proa. El centro de gravedad está desplazado. La más mínima tormenta lateral, una ola desafortunada y el barco se volcará solo, sin ningún enemigo. Y tenían razón, absolutamente razón. El Cuervo hacía que los ya de por sí malos barcos romanos fueran catastróficamente inestables. Cualquier tormenta amenazaba con hundirlos. Pero al Senado no le importaba la seguridad. Necesitaban la victoria, a cualquier precio. Incluso si el precio era el riesgo de ahogarse en el camino al campo de batalla. Era una apuesta a todo o nada. Roma decidió que era mejor arriesgarse a volcar que permitir que Cartago dictara sus condiciones. Miren estos barcos parados en los astilleros antes de ser botados. Se ven amenazantes y ridículos al mismo tiempo. Nuevos, torpes, oliendo a madera húmeda y resina. En cada proa, atado al mástil, cuelga este puente monstruoso. Cruje con el viento. Los soldados, mirándolo, sonríen con sonrisas depredadoras. Lo llaman su salvación. Los marineros se persignan y ruegan a Neptuno por la calma. Nadie en el mundo había visto algo así todavía. Es una respuesta asimétrica en estado puro. Los cartagineses habían perfeccionado durante años el arte del choque con espolón, la maniobra die Blows, la ruptura de la formación. Se preparaban para una partida de ajedrez en el agua. Y los romanos pensaban llegar a esa partida con un bate de béisbol. La flota está lista. Cientos de galeras, pesadas como el destino mismo, se separan de los muelles de Ostia y Mesina. El agua hierve bajo miles de remos que reman a destiempo. Los comandantes gritan, tratando de alinear la formación. Los barcos se desvían, cabecean, hundiéndose en la ola bajo el peso de los cuervos. Es la armada más extraña, más fea y más peligrosa que jamás haya visto el mar Mediterráneo. Van hacia el sur, hacia donde los esperan los rápidos y depredadores escuadrones cartagineses. Los almirantes de Cartago, recibiendo informes sobre la aproximación de los romanos, seguramente se frotaban las manos. Anticipaban una cacería fácil. Pensaban que los romanos simplemente habían copiado sus barcos, pero lo habían hecho mal. No sabían que en cada proa romana se agazapaba la muerte, lista para caer del cielo y convertir la elegante batalla naval en una sangrienta carnicería. El mar estaba tranquilo, pero el aire vibraba de tensión. Por primera vez en la historia, una potencia terrestre no solo salió al mar, sino que trajo sus leyes al reino de las olas. Los romanos no iban a nadar, iban a pisotear. Y este crujido pesado y rítmico de los aparejos sonaba como el tic-tac del mecanismo de una bomba colocada bajo los cimientos del mundo antiguo. Adelante, tras el horizonte, ya se acumulaban las nubes, y el año 256 se preparaba para ser el año en que el mar se teñiría de sangre. Rumbo al Cabo Egnomo, costa sur de Sicilia, verano del año 256 a.C. Hace tal calor que el aire sobre el agua tiembla, convirtiendo el horizonte en una bruma turbia. Pero si miran al mar cerca del Cabo Egnomo, no verán agua, verán un bosque. Un bosque infinito y aterrador de mástiles que se extiende de un extremo al otro del mundo visible. Aquí, en un punto del espacio y el tiempo, se reunió la mayor concentración de poder naval en la historia de la humanidad. Olviden la batalla de Jutlandia, olviden Midway. Por la cantidad de almas humanas arrojadas a la balanza del destino en un solo día, la batalla de Egnomo las deja muy atrás. 700 barcos, 300.000 personas, 300.000.
Imaginen que a toda la población de una ciudad moderna promedio la subieran de repente en cáscaras de madera, les dieran armas y las enviaran a matarse en medio del mar abierto. Esto no es una batalla, es una catástrofe demográfica esperando una chispa. Los romanos sacaron al mar 330 barcos, los cartagineses 350. No eran simples flotas, eran ciudades-estado flotantes. El plan romano era simple y brutal, como un golpe con un puño de acero, atravesar la barrera, desembarcar en África y quemar Cartago hasta los cimientos. El plan cartaginés era un plan de cirujano, cortar, rodear y ahogar a esta horda loca antes de que llegara a su costa natal. Miren la formación romana. No se alinearon en línea, como hacían todos los almirantes normales de la época. No, formaron una cuña. 3 escuadrones formaron un triángulo gigante, con la punta dirigida al enemigo. En la cabeza, 2 exerremes consulares, los barcos más grandes de la flota. Detrás de ellos, escalonados, van 2 líneas de barcos de guerra. En la base del triángulo, el tercer escuadrón, que remolca los barcos de carga con caballos y provisiones. Y cerrando todo esto, la cuarta línea, la reserva. Parecía la punta de una lanza o la cabeza de un jabalí enfurecido. Esta formación decía una sola cosa: vamos a arrasar. Los romanos sabían que sus barcos eran más lentos, sabían que sus tripulaciones eran peores. Por eso se cerraron en un puño, se erizaron de cuervos y se prepararon para romper muros. La densidad de la formación era tal que parecía que se podía correr de un barco a otro sin mojarse los pies. Y frente a ellos, cubriendo el horizonte, se extendía la delgada y larga línea de la flota cartaginesa. Los almirantes de Cartago, Amílcar y Janón, miraban la cuña romana y no veían una amenaza, sino una oportunidad. Entendían, este jabalí romano es temible en el choque frontal, pero es torpe. Y si lo obligan a correr, se asfixiará. El silencio antes de la batalla es más aterrador que la batalla misma. Solo se oye el crujido de los escálamos y la respiración pesada de miles de personas. En las bodegas de los barcos romanos están sentados los remeros, 300 personas por barco. No ven el mar, solo ven la espalda sudorosa del compañero de adelante y escuchan el golpe rítmico del martillo del cómitre marcando el paso. Para ellos, este día es oscuridad, sofoco y la espera de la muerte, que vendrá junto con el agua rompiendo el casco. Y entonces, la señal. Las trompetas rugen, rompiendo el aire caliente. La cuña romana, ganando velocidad, se lanza hacia el centro de la línea cartaginesa. El agua hierve bajo miles de remos. Los cónsules romanos, Régulo y Bulsón, parados en la proa de los barcos líderes, ven cómo el centro del enemigo empieza a ceder. Los barcos cartagineses dan la vuelta y se retiran. Para el legionario romano, acostumbrado a que el enemigo huya de su furia, esto parece una victoria. ¡Tienen miedo! ¡Huyen!, se escucha sobre las olas. La adrenalina golpea la cabeza. Los cónsules dan la orden. ¡Perseguir! La cuña acelera. Los romanos se apoyan en los remos, tratando de alcanzar a los púnicos que huyen, para clavar sus cuervos en sus popas. Pero no era pánico. Era una trampa clásica, fría y cínica. Amílcar, comandando el centro de los cartagineses, montaba un espectáculo. Alejaba a la vanguardia romana, obligándola a separarse de las fuerzas principales. La cuña romana se estiró, rompió la formación. Los primeros 2 escuadrones se lanzaron hacia adelante, dejando atrás a los torpes cargueros y a la reserva que cerraba la marcha. El organismo único de la flota romana fue desmembrado. Y en el momento en que la brecha se volvió crítica, la trampa se cerró. Señal desde el buque insignia de Cartago, y los barcos fugitivos del centro de repente hacen un giro brusco. Cientos de penteras giran simultáneamente sus proas hacia los perseguidores. Fue una maniobra de tal sincronización que los romanos ni soñaban. Y mientras tanto, las alas de la flota cartaginesa, comandadas por Janón, comenzaron a cerrarse. El flanco izquierdo golpeó a los transportes romanos, el derecho entró por la retaguardia de la reserva. El mar se convirtió instantáneamente en un caos. Una única batalla se dividió en 3 enormes enfrentamientos independientes. Era un infierno esparcido por la superficie del agua a lo largo de kilómetros. En el centro, donde los escuadrones de vanguardia romanos chocaron con las fuerzas principales de Amílcar, ocurría algo inimaginable.
Los barcos cartagineses, rápidos y ligeros, daban vueltas alrededor de las pesadas galeras romanas, como una manada de pirañas alrededor de hipopótamos heridos. Intentaban embestir, romper remos, golpear en los costados vulnerables. Confiaban en la velocidad y la destreza, pero los romanos trajeron consigo a los cuervos. Y cada vez que una pentera cartaginesa se acercaba demasiado para un golpe de espolón, desde arriba caía la muerte con estruendo. Los picos de hierro perforaban las cubiertas, uniendo los barcos mortalmente. La elegante batalla naval con la que contaba Amílcar se rompía contra la tosca ingeniería romana. Mientras tanto, en la retaguardia se desarrollaba una tragedia. Los transportes romanos, abandonados por la vanguardia, cortaban los cables de remolque presas del pánico. Los barcos cargados de provisiones y caballos derivaban impotentes, mientras los rápidos asaltantes cartagineses se lanzaban sobre ellos. Parecía que la catástrofe era inevitable. El plan cartaginés funcionó a la perfección. Los romanos estaban divididos, rodeados y atacados desde diferentes lados. Cualquier manual militar les diría que en tal situación el ejército está condenado. Pero los manuales se escriben para personas que saben cuándo rendirse. Los romanos no sabían eso. Estaban atrapados en sus barcos. Muchos no sabían nadar y solo tenían una opción: matar al enemigo o morir ellos mismos. El miedo se convirtió en furia de berserkers. El agua alrededor de Egnomo comenzó a cambiar de color. Primero se volvió turbia por los escombros, astillas y basura flotante. Y luego comenzó a ponerse rosada. Imaginen ese sonido. No son solo gritos, es una sinfonía de destrucción. El crujido de los remos rompiéndose, parecido al crujido de huesos gigantes. Golpes sordos de espolones de bronce contra la madera. El chirrido de la sierra cuando los barcos rozan sus costados. Y sobre todo esto, el rugido infinito y bestial de miles de gargantas tratando de gritar más fuerte que el miedo. Los barcos romanos, enganchados a los enemigos, se convirtieron en fuertes flotantes. Los legionarios saltaban por la borda, resbalando en la sangre, y se lanzaban contra las filas de los marineros cartagineses ligeramente armados. Era una matanza en una cabina telefónica. Los cartagineses eran marineros. Estaban acostumbrados al espacio y al viento. Los romanos trajeron consigo la estrechez y la asfixia de la lucha de infantería. Pero el desenlace de la batalla aún pendía de un hilo. El centro romano resistía, pero los flancos perecían. Los transportes estaban acorralados contra la costa. La reserva se defendía desesperadamente de fuerzas superiores. Los almirantes cartagineses veían que la victoria estaba cerca. Solo necesitaban presionar un poco más, dar el último golpe. No sabían que en ese mismo momento, en medio del humo y el caos, funcionaría ese mismo factor que no podían calcular. El factor de la fuerza bruta multiplicada por la suerte. Los cuervos seguían cayendo, y cada puente caído se convertía en una lápida para la esperanza cartaginesa. Y el sol del año 256 seguía quemando indiferente desde arriba, iluminando la escena del mayor asesinato marino de todos los tiempos. Imaginen la cara de un capitán cartaginés en ese momento. Es un profesional, veterano de decenas de campañas. Ve frente a él un torpe barco romano que se inclina hacia un lado al girar. Ve el costado expuesto. Es el blanco perfecto. Un blanco de práctica. Grita al timonel: ¡a toda máquina! ¡Espolón! Los remeros se apoyan en los remos. La pentera acelera, cortando las olas como un cuchillo la mantequilla. El cartaginés ya oye en su cabeza el sonido de las costillas romanas crujiendo y las tablas rompiéndose. La victoria es una cuestión de matemáticas y velocidad. Lo ha calculado todo. Pero no calculó una cosa: la sombra. Un segundo antes del impacto, los romanos hacen lo que nadie espera. No intentan esquivar, no maniobran, simplemente cortan la cuerda. El enorme puente de 11 metros que colgaba del mástil cae hacia abajo con un silbido espeluznante. La gravedad hace su trabajo. El pico de hierro en el extremo del cuervo, con un peso de cientos de kilogramos, perfora la cubierta de la pentera cartaginesa como una aguja atraviesa un papiro. El estruendo del golpe ahoga todos los sonidos de la batalla. Los barcos se estremecen como si hubieran chocado contra un arrecife. Los cartagineses caen al suelo por la inercia. Y en el mismo segundo sucede lo más terrible.
Los barcos están enganchados. Mortalmente. El capitán cartaginés entiende. Ya no puede maniobrar. Su barco rápido y ligero se ha convertido en un ancla. Intenta dar marcha atrás, pero el hierro sujeta con fuerza. Y mientras mira con horror ese maldito puente, ya corre gente por él. No son marineros. No son gente de mar. Son asesinos blindados en bronce y hierro. Legionarios romanos. Corren por el puente escudo contra escudo. Sus sandalias retumban sobre las tablas como granizo en un techo. Para la tripulación cartaginesa es un shock que paraliza la voluntad. Están armados con jabalinas ligeras, cuchillos, tal vez espadas cortas. No llevan armadura para no ahogarse si caen al agua. Y contra ellos, la infantería pesada, la mejor del mundo, que acaba de encontrar suelo firme bajo sus pies. La batalla se convierte en una masacre. La elegante batalla naval terminó. Comenzó una pelea callejera en un callejón oscuro, donde uno tiene una navaja y el otro una motosierra. Los romanos irrumpen en la cubierta y hacen lo que les enseñaron durante años de entrenamiento. Clava, corta, avanza. Los cartagineses intentan resistir, pero ¿qué puede hacer un marinero contra un muro de escudos? Los empujan hacia la popa, los tiran por la borda. El agua hierve con los cuerpos que caen. Los que no alcanzaron a saltar mueren donde estaban parados. La escena se repite decenas, cientos de veces, a lo largo de todo el frente. Los puentes caen con un estruendo que anuncia la sentencia de la vieja escuela de guerra naval. Los romanos rompen el concepto mismo de combate. Se niegan a jugar según las reglas donde gana el que nada más rápido. Dicen, no vamos a nadar. Vamos a pararnos y matar. El mar dejó de ser agua. Los romanos lo convirtieron en tierra, pavimentando el espacio entre los barcos con pasarelas de madera y cadáveres de enemigos. En el centro de la batalla se produce un punto de inflexión. Los dos cónsules romanos, Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Bulsón, rompen la formación de Amílcar. El centro cartaginés, orgullo de la flota, está destrozado y huye. Los cuervos hicieron su trabajo. Pero la batalla aún no ha terminado. Recuerden, la flota romana estaba despedazada. Mientras los cónsules aplastan el centro, en la retaguardia ocurre una catástrofe. El flanco izquierdo cartaginés acorraló a los transportes romanos contra la costa, y el flanco derecho rodeó a la reserva. Y aquí se manifiesta la disciplina romana. Cualquier otra flota, al ver al enemigo huir, se habría lanzado en persecución del botín. La codicia y la emoción suelen vencer a la táctica, pero no con los romanos. Los cónsules detienen la persecución, dan la vuelta a sus barcos, ven el humo y el caos en su retaguardia y van al rescate. Fue el momento de la verdad. La escuadra romana, que acababa de vencer en el centro, regresa a toda velocidad. Se lanzan sobre los cartagineses, que ya creían haber vencido a la reserva romana. Los púnicos se encuentran entre el martillo y el yunque. Los que hace un minuto acorralaban a los romanos en una trampa, se ven ellos mismos rodeados. Y de nuevo caen los cuervos. De nuevo el chirrido del hierro. De nuevo la infantería pesada en las cubiertas. Los almirantes cartagineses miran esto desde la orilla o desde barcos lejanos y no creen lo que ven sus ojos. Su plan genial, sus magníficas maniobras, su conocimiento del mar, todo eso se rompió contra la fuerza bruta y primitiva. Fue el choque de dos mundos, el mundo del arte y el mundo del martillo. Y el martillo ganó. Hizo añicos el arte. Hacia la tarde el mar cerca del cabo Egnomo se calma, pero su aspecto puede volver loco a cualquiera. Decenas de barcos arden, lanzando reflejos sombríos sobre el agua que se oscurece. La superficie del mar está cubierta de escombros, remos, tablas, barriles y cuerpos. Miles de cuerpos. Cartago perdió más de 30 barcos hundidos y, lo más humillante, 64 barcos capturados. 64 de los mejores barcos del mundo ahora pertenecían a Roma, junto con sus tripulaciones. Los romanos perdieron 24 naves. El marcador en el tablero era una paliza. Los vencedores, cansados hasta la muerte, se lavaban la sangre y la sal. Miraban hacia el sur, hacia donde tras el horizonte se escondía África. Antes de la batalla de Gnomo era un sueño inalcanzable, un espejismo. Ahora era una realidad. La mayor flota que se interponía en su camino
no solo estaba destrozada, estaba humillada y demoralizada. Cartago ya no era el dueño del mar. El cuervo, ese engendro feo de la desesperación ingenieril, abrió las puertas al corazón del imperio enemigo. Los soldados vendaban sus heridas y afilaban sus espadas. Entendían. Lo peor había pasado. Habían vencido a los elementos, habían vencido a la mejor flota del mundo. ¿Qué podía detenerlos ahora? La adrenalina de la victoria es una droga terrible. Hace olvidar la precaución. Te susurra que eres el elegido, que los dioses están de tu lado. La flota romana, tras reagruparse, izó las velas, rumbo a la costa africana. El mar, enrojecido por la sangre cartaginesa, pareció abrirse, invitando al depredador a entrar en la casa de la víctima. Los romanos no iban solo a pelear, iban a castigar. Y ninguno de ellos, mirando la costa de África que se acercaba, sospechaba que esa puerta abierta no conducía al triunfo, sino directamente a una nueva trampa aún más sofisticada. África. Incluso el olor aquí es diferente. Dulce, picante, sofocante. No es olor a guerra, sino a lujo. Cuando los legionarios romanos saltan de los barcos a la orilla cerca de Clupea, esperan ver una formación de enemigos, pero ven el paraíso. La zona rural cartaginesa no son las colinas severas de Italia. Son jardines infinitos, viñedos, villas ahogadas en vegetación y campos que parecen capaces de alimentar a medio mundo. Y en este paraíso irrumpe una bestia que no ha comido en una semana. El ejército romano no solo desembarca, se esparce por este jardín como una plaga. Imaginen a un bárbaro que toda su vida comió potaje de espelta y de repente llegó al banquete de los dioses. Los legionarios saquean con frenesí a personas que no creen lo que ven sus ojos. Irrumpen en las haciendas de la nobleza cartaginesa. Rompen estatuas elegantes solo para ver qué hay adentro. Arrancan tapices que valen más que toda su aldea y matan ganado directamente en los patios de mármol. El humo de las villas en llamas sube al cielo en columnas negras, tapando el sol africano. Es la señal para Cartago. La guerra llegó a su casa. ¿Pensaron que el mar los protegería? El mar los traicionó. Ahora estamos aquí, y no pensamos irnos. Y aquí, en medio de este carnaval sangriento, ocurre un evento que los historiadores llamarán la cumbre de la estupidez romana. El Senado, sentado en la lejana Italia, decide que la guerra está prácticamente ganada. Envían una orden: dejar en África solo una parte de las tropas, el resto que regrese con la flota. Suena a locura, pero en la lógica de Roma es ahorro. ¿Para qué alimentar un ejército enorme si el enemigo ya tiembla? Un cónsul, Lucio Manlio Bulsón, toma la flota, el botín y los prisioneros y zarpa. En la orilla se queda Marco Atilio Régulo. Con él, 15.000 infantes y 500 jinetes. 15.000 hombres contra un imperio enorme en su propio territorio. Cualquier otro general habría entrado en pánico, pero Régulo está contento. ¿Está feliz? ¿Por qué? Porque ahora la gloria de la victoria le pertenecerá solo a él. No tendrá que compartir el triunfo. Mírenlo. Está sentado en su tienda, rodeado de oro saqueado, y escribe una carta al Senado. En ella no hay miedo, solo impaciencia. Se queja de que en su granja en Italia se escaparon los trabajadores y pide al Estado que cuide su tierra mientras él termina sus asuntos con Cartago. Para él, la destrucción de la mayor potencia comercial del mundo es solo una tarea administrativa que lo distrae de la agricultura. No es confianza, es soberbia. Los griegos lo llamaban ibris, arrogancia que inevitablemente es castigada por los dioses. Cartago está en pánico. Su ejército está destrozado en escaramuzas, sus tierras arrasadas. Los refugiados inundan la ciudad. En las calles hay hambre e histeria. El Consejo de Ancianos decide: hay que negociar. Están dispuestos a pagar. Están dispuestos a entregar Sicilia. Están dispuestos a la humillación, con tal de salvar la ciudad. Envían embajadores a Régulo. Son las mejores personas de Cartago, aristócratas en togas púrpuras, diplomáticos acostumbrados a decidir los destinos del mundo con una copa de vino. La reunión tiene lugar en el campamento de los romanos. Imaginen el contraste. De un lado, cartagineses refinados, asustados, pero manteniendo la dignidad. Del otro, Régulo,
Ni siquiera se levanta para recibirlos. Está sentado, sin lavarse, con la armadura polvorienta, y los mira como a suciedad bajo las uñas. No negocia, dicta la sentencia. Las condiciones que pone hacen palidecer a los embajadores. Entregarán Sicilia y Cerdeña, disolverán su flota, nos pagarán un tributo anual, reembolsarán nuestros gastos militares. Y finalmente, lo más terrible. No tienen derecho a declarar la guerra ni a firmar la paz sin permiso de Roma. No es un tratado de paz, es un collar de esclavo. Régulo exige a Cartago que deje de ser un estado. Exige al gran imperio convertirse en un perrito obediente a los pies de Roma. Los embajadores intentan objetar, hablan de honor, de la imposibilidad de cumplir tales condiciones. Régulo solo sonríe. Su frase pasará a la historia. Hay que saber vencer o someterse. En su voz no hay ni una gota de duda. Está seguro de que ha acorralado a la rata en una esquina y la rata ahora firmará el papel. Pero Régulo comete el error clásico del tirano. Olvida que si acorralas a una rata en una esquina y no le dejas salida, no firmará el papel. Saltará a tu garganta. Los embajadores regresan a Cartago. Entran en el consejo y leen las condiciones de los romanos. En la sala se hace el silencio. Un silencio muerto y pesado. La gente entiende. No hay esperanza. Roma no quiere la paz. Roma quiere su destrucción. Y en ese silencio ocurre una reacción química. El miedo se evapora. En su lugar llega una determinación fría y furiosa. Si la elección es entre la esclavitud y la muerte, Cartago elige la pelea. Mejor morir con la espada en la mano que vivir como esclavos, dicen los ancianos. La ciudad que ayer estaba lista para rendirse se convierte en un único campamento militar. Las mujeres se cortan el cabello para tejer cuerdas para las catapultas. Las estatuas de oro de los dioses se funden en monedas para los mercenarios. Cada hombre capaz de sostener una lanza se une a las filas. Régulo quería romper su voluntad, pero en lugar de eso lo soldó en un monolito. Y el cónsul romano duerme tranquilo en su tienda. Está seguro de que ha ganado. Ya se ve en un carro paseando por Roma bajo los gritos de la multitud. No sabe que con su arrogancia acaba de firmar la sentencia de muerte para sí mismo y para miles de sus soldados. No sabe que en el puerto de Cartago en este mismo momento entra un barco discreto. A bordo no hay oro, no hay comida. Solo hay un hombre. Se llama Yantipo. Es espartano. Y trae consigo lo que tanto le falta a Cartago y lo que le sobra a Régulo, pero con signo negativo: profesionalismo. La historia se congeló en el umbral de la catástrofe. El águila romana, embriagada de sangre fácil, está sentada en la cima de la roca limpiándose las plumas, sin notar cómo abajo, en la sombra de las murallas de la fortaleza, el cazador ya está tensando la cuerda del arco. En el aire huele a tormenta, y ese olor supera incluso el humo de las villas en llamas. África se prepara para darle a Roma una lección que nunca olvidará. Una lección sobre lo que pasa cuando empiezas a considerarte igual a los dioses. En el puerto de Cartago hay un caos. Imaginen una ciudad que ya se despidió de la vida. La gente esconde objetos de valor, reza a dioses ajenos, empaca cosas. Pero en medio de este desorden, por la pasarela de otro barco llegado de Grecia, baja un hombre que parece haber confundido un funeral con un desfile. No lleva fardos con oro, no es un refugiado. Lleva una túnica simple, gastada por la vida, y en los ojos una calma helada de cirujano que llega a la morgue para decir: «El paciente aún está vivo, denme el bisturí». Se llama Yantipo, es espartano, y esto lo cambia todo. En el mundo antiguo la palabra espartano significaba lo mismo que hoy fuerzas especiales, multiplicado por fanático. Es un hombre para quien la guerra no es política, no es aventura, y no es una forma de hacerse rico. Es un oficio. El único oficio que domina la perfección. El consejo cartaginés lo contrata como otro comandante de mercenarios, pero Yantipo no se comporta como mercenario, se comporta como auditor. Pasa varios días no bebiendo, sino observando. Mira cómo los generales cartagineses colocan las tropas, mira el terreno. Mira los elefantes que pisotean en los corrales, y finalmente pronuncia una frase que debió haberle costado la cabeza, pero que en cambio salvó al imperio. Sale ante el consejo de ancianos y dice directo a sus caras asustadas y sudorosas: «Los romanos no los vencen,
Ustedes se vencen a sí mismos. Su ejército es un león comandado por asnos. Es un shock. El silencio en la sala es tal que se oye a una mosca golpearse contra el techo, pero Yantipo continúa. Les explica una verdad elemental, como un golpe de garrote. Cartago tiene ventaja en caballería y elefantes, una ventaja enorme. 4.000 jinetes, 100 elefantes de guerra. Pero, ¿dónde pelean los generales cartagineses? En las colinas, en terreno accidentado, donde la caballería tropieza y los elefantes son inútiles, donde la infantería romana se siente como en casa. Tienen miedo de la llanura, dice Yantipo. Piensan que en la llanura los romanos los rodearán, Pero en la llanura sus elefantes los pisotearán y su caballería cerrará la trampa. Denme el ejército, sáquenlo a terreno plano y les mostraré cómo mueren las legiones. La desesperación es el mejor motivador. Los orgullosos aristócratas cartagineses, que en tiempos de paz ni siquiera mirarían hacia ese vagabundo, le entregan el mando supremo. Y comienza la transformación. Jantipo convierte Cartago en Esparta. Olviden la democracia y las discusiones. En el campo de entrenamiento reina la dictadura. De la mañana a la noche los soldados marchan bajo el sol abrasador. 1, 2, mantener la formación. ¡Escudos arriba! Jantipo les enseña no solo a pelear, les enseña la geometría de la muerte. Construye la falange, un bosque denso de lanzas donde cada soldado protege al vecino. Adiestra a los elefantes, obligándolos a actuar no como una manada, sino como un batallón de tanques. Hace correr a la caballería númida hasta que los caballos echan espuma, practicando ataques sincronizados desde los flancos. Mercenarios, ciudadanos, milicianos, todos pasan por la trituradora del entrenamiento espartano. Yantipo rompe sus egos para armar con ellos un mecanismo. Los soldados empiezan a entender, este griego tiene un plan. Por primera vez en largos meses en sus ojos aparece no miedo, sino un brillo malo y frío. Ya no son víctimas, son instrumentos. ¿Y qué hace Régulo en este tiempo? Nuestro cónsul romano sigue sentado en su campamento cerca de Túnez, disfrutando el papel de vencedor. Cuando los exploradores le informan que el ejército cartaginés salió de la ciudad y avanza hacia ellos, se ríe. Cuando le dicen que los púnicos bajaron de las colinas y se forman en una llanura amplia y plana en el valle del río Bagradas, se ríe a carcajadas. ¿Estos idiotas quieren pelear con la legión romana en campo abierto? Seguramente pensaba. ¿Buscan la muerte? Pues se la daremos. Régulo ve en las acciones del enemigo la locura de la desesperación. No ve detrás de eso un cálculo frío. Desprecia al grieguito Jantipo. ¿Qué puede saber un simple mercenario espartano sobre la guerra de grandes potencias? La infantería romana es invencible en el choque frontal. Es un axioma. Régulo está seguro de que tan pronto como sus legiones golpeen el centro, el ejército variopinto de Cartago huirá, como antes. Los romanos avanzan al encuentro. 15.000 infantes, 500 jinetes. Van confiados, levantando polvo con las sandalias, bromeando en la formación. Están acostumbrados a que los cartagineses huyan al primer embate. No notan que el enemigo ha cambiado. La formación que los espera delante no vacila. Las lanzas no tiemblan. Los elefantes están parados en una línea frente a la infantería, como una muralla viva, moviendo las trompas. En el aire cuelga la tensión, densa como antes de una tormenta. Jantipo, parado en una colina, observa la aproximación de los romanos. Ve su error incluso antes de que suene la primera señal de trompeta. Régulo, temiendo a los elefantes, ordena profundizar la formación de los manípulos. Hace sus filas más estrechas pero más profundas para aguantar mejor el golpe. El espartano sonríe. El romano se mete solo en la soga. Al profundizar la formación, Régulo renunció voluntariamente a la anchura del frente. Hizo de su ejército un blanco compacto, ideal para envolverlo por los flancos. Tonto, debió susurrar Jantipo, mirando los estandartes romanos. Viniste a jugar a las damas, y nosotros jugamos al ajedrez, y ya te hice jaque mate. Era el clásico conflicto de dos mentalidades. La arrogancia romana, acostumbrada a romper muros con la frente, contra el intelecto griego, que busca una palanca para mover el mundo.
Régulo era un excelente soldado, pero un mal general. No entendía que contra él ya no peleaba una república comercial. Contra él peleaba la ciencia militar, perfeccionada por siglos de historia espartana. El sol sube más alto, iluminando el valle del Bagradas. El polvo levantado por miles de pies cuelga en el aire como una niebla dorada. Los romanos se acercan más. La tierra empieza a temblar apenas perceptiblemente. No es un terremoto. Son 100 elefantes de guerra dando el primer paso hacia el destino. Yantipo levanta la mano. El tiempo de lecciones terminó. Comenzó el examen y no habrá repetición. Ese día en el valle del río Bagradas, la soberbia romana debía encontrarse con algo más duro que el oro cartaginés, con colmillos, pezuñas y acero espartano. La lección comenzaba. Sientan esa vibración. No empieza en los oídos, sino en las suelas de las sandalias. Las piedras pequeñas en el suelo empiezan a saltar como si estuvieran vivas. Es un ritmo que no se puede confundir con nada más. Primero un zumbido, bajo y gutural, parecido al gruñido de la tierra misma. Y luego, de la nube de polvo levantada por el viento caliente, aparece una pared gris. No es una metáfora, son 100 elefantes de guerra. 100 torres de asedio vivas, cada una pesando varias toneladas, aceleradas a la velocidad de un caballo al galope. Yantipo no se puso a jugar con largos preludios, simplemente apretó el gatillo. Imagínense en la primera fila de un manípulo romano. Tienen un scutum, un gran escudo de madera cubierto de cuero y borde de metal. Aguanta perfectamente los golpes de espadas y lanzas. Pero cuando se te vienen encima 4 toneladas de furia, coronadas con colmillos de 1 metro, tu escudo se convierte en cartón, tu armadura en papel aluminio, tu disciplina en polvo. El golpe de los elefantes contra la formación romana en el valle del Bagradas es física de catástrofe. Es el choque de un tren biológico contra peatones. La formación romana no solo se dobló, reventó con un crujido espantoso. Los elefantes se estrellaron contra las filas densas de infantería, dispersando a los legionarios como bolos. Pisoteaban, aplastaban, atravesaban con colmillos y agarraban con trompas. Los que estaban en las primeras filas dejaron de existir en una fracción de segundo. Se convirtieron en barro rojo mezclado con arena. Pero lo más terrible no fue el primer segundo. Lo más terrible empezó después. Los elefantes, tras romper la primera línea, seguían enfurecidos dentro de la formación. La táctica romana, basada en la interacción densa y el codo del compañero, se volvió contra ellos. En la estrechez no hay a dónde correr. Los legionarios, tratando de esquivar a los monstruos, se aplastaban unos a otros. La formación se convirtió en una multitud en pánico, presa del terror animal. Las órdenes de los centuriones se ahogaban en el rugido de trompetas de las bestias y los gritos de los moribundos. Sin embargo, los romanos son romanos. Incluso en ese infierno intentaban pelear. Los veteranos que sobrevivieron al primer golpe se deslizaban entre las patas de los gigantes. Los pinchaban en los vientres blandos, cortaban tendones. Los elefantes heridos se enfurecían, pisoteando a propios y extraños. Pero el impulso del ataque comenzó a agotarse. Parecía que había una oportunidad. Parecía que si mataban a esos monstruos, se podía sobrevivir. Y justo ahí se cerró la segunda parte de la trampa de Yantipo. Esos legionarios que milagrosamente sobrevivieron bajo las patas de los elefantes, se abrieron paso a través de la pared gris y, asfixiándose por el polvo y la sangre, salieron a espacio abierto. Pensaron que lo peor había pasado, pero frente a ellos, fresca, tranquila e implacable, estaba la falange cartaginesa. El espartano mantuvo a sus mercenarios en reserva, mientras los elefantes hacían el trabajo sucio. Ahora, cuando los romanos estaban agotados, contundidos y desorganizados, sobre ellos cayó un bosque de lanzas. Fue una paliza. El romano con espada corta debe acercarse mucho para asestar un golpe. El falangita con lanza larga lo mata a distancia. Los legionarios cansados chocaban contra el muro de escudos, incapaces de romperlo, y morían por decenas. ¿Y qué pasaba en los flancos? ¿Recuerdan esos miserables 500 jinetes romanos? 4000 jinetes cartagineses y númidas los barrieron del campo de batalla en unos minutos, sin siquiera notar resistencia. La caballería romana simplemente se evaporó.
y ahora esta avalancha de jinetes, haciendo un arco amplio, regresaba. Golpearon por la retaguardia y los flancos. El anillo se cerró. Para 15.000 personas, el Valle del Bagradas se convirtió en una gigantesca fosa común. El polvo era tan denso que el sol se oscureció. En ese saco de polvo la gente se mataba casi al tacto. El ejército romano, orgullo de la República, dejó de ser un ejército. Se convirtió en carne. Ya no había manípulos, no había cohortes. Solo había un caos gritón y sangriento que metódicamente comprimían desde todos lados. Giantipo observaba esto desde la colina con la fría satisfacción de un matemático a quien le cuadró la ecuación. No sentía odio, simplemente hacía su trabajo. Demostró que el orden vence a la clase y la mente vence a la soberbia. ¿Y dónde está nuestro héroe? ¿Dónde está Marco Atilio Régulo, que esa mañana planeaba su triunfo? Estaba allí, en el centro de la carnicería. Vio cómo sus soldados de élite, conquistadores de ciudades, se revolcaban en el polvo con los cráneos destrozados. Vio cómo sus estandartes caían al barro. Su arrogancia fue expulsada de él junto con el aliento. Cuando los jinetes númidas rodearon los restos de su destacamento, no se lanzó sobre la espada, como correspondería a un héroe de viejas leyendas. Se rindió. El cónsul de Roma, representante del poder supremo, el hombre que hablaba con reyes como con esclavos, ahora estaba de rodillas en el polvo, y un mercenario le ataba las manos a la espalda. Era una escena de humillación absoluta. Régulo, que exigía a Cartago la capitulación total, ahora él mismo se convirtió en trofeo. Un souvenir vivo. Las cifras de esta masacre horrorizan incluso milenios después. De 15.000 romanos en el campo de batalla quedaron tendidos 13.000. 13.000 hombres jóvenes y fuertes fueron aniquilados en unas pocas horas. Solo 2.000 personas, el flanco izquierdo que pudo romper el cerco y huir al principio de la batalla, llegaron a Clupea. El resto o murió bajo las patas de los elefantes y cascos de caballos, o como Régulo, cayó prisionero para convertirse en juguete de una multitud vengativa. Cuando el polvo finalmente se asentó, el Valle del Bagradas presentaba un paisaje de pesadilla. La tierra estaba tan empapada de sangre que se convirtió en un pantano carmesí. Los gritos de los heridos cambiaron a gemidos y luego el silencio, interrumpido solo por el graznido de los cuervos. Cartago celebraba. La ciudad que estaba al borde de la destrucción fue salvada por una sola batalla. El pueblo aclamaba a Giantipo como a un semidios. Pero el espartano era demasiado inteligente para quedarse. Sabía. La gratitud de los reyes y la multitud es efímera, y la envidia de los generales locales es mortal. Tras recibir su oro, subió a un barco y desapareció tan repentinamente como apareció, dejando a los púnicos celebrar la victoria que no merecían, pero que compraron. ¿Y en Roma? En Roma aún no sabían de la catástrofe. El Senado esperaba noticias sobre la caída de Cartago. Esperaban oro y esclavos. En lugar de eso, hacia ellos se arrastraba una noticia que haría estremecer a la ciudad eterna. La guerra, que parecía ganada, de repente se convirtió en colapso. Pero Roma es una bestia, a la que el dolor solo hace más furiosa. Al enterarse del destino de Régulo y la muerte del ejército, la República no pidió paz. Entró en frenesí. El Senado toma una decisión dictada no por la lógica, sino por pura ira. No los dejaremos allí. Recuperaremos a los nuestros. Roma prepara una expedición de rescate. No solo un par de barcos, envían toda su flota. 350 barcos de guerra van a las costas de África para recoger los miserables restos de los sobrevivientes. Aún no saben que un hombre puede matar a miles, pero la naturaleza es capaz de matar a cientos de miles. Y la tragedia más terrible de esta guerra aún está por delante, acechando en las oscuras aguas cerca de las costas de Sicilia. Roma no sabe llorar, Roma solo sabe vengarse. La noticia de la catástrofe en el Valle del Bagradas y la captura de Régulo llegó al Senado, pero en lugar de luto provocó una explosión de furia. ¿Pensaron que pedirían paz? Ni hablar. Deciden doblar la apuesta. Si África se tragó nuestro ejército, enviaremos allí una flota tan fuerte que el mar mismo se desbordará. Verano del año 255. Roma lanza al agua una armada.
350 barcos de guerra. No solo una operación de rescate, es una expedición punitiva. Van a las costas de África barriendo todo a su paso. En el Cabo Hermeo encuentran la flota cartaginesa y simplemente la aplastan. 114 barcos enemigos capturados. El camino a Clupea, donde se encerraron los miserables 2000 legionarios sobrevivientes, está abierto. Los romanos recogen a los suyos, soldados agotados, hambrientos, que sobrevivieron al infierno de los elefantes y la falange espartana, suben a las cubiertas besando los tablones. Creen que están salvados, creen que lo peor ya pasó. Los cónsules Servio Fulvio y Marco Emilio celebran el triunfo. Hicieron lo imposible, invadieron aguas enemigas, vencieron al enemigo y salvaron a los ciudadanos. Ahora a casa. Y justo aquí comienza el drama, en comparación con el cual la batalla de Gnomo es un juego de barquitos para niños. Los capitanes y timoneles, griegos y sicilianos experimentados contratados por Roma, ruegan a los cónsules: no vayan a lo largo de la costa sur de Sicilia. Ahora es temporada de vientos, las estrellas son malas. Vayan por el norte, ahí es seguro. Pero los cónsules romanos no son marineros, son políticos con armadura. Están borrachos de éxito. Acaban de vencer a Cartago, ¿qué les importa un poco de viento? Quieren pasar a lo largo de la costa sur para demostrar fuerza a las ciudades costeras, para intimidar a los aliados vacilantes. Somos Roma, nosotros dictamos las condiciones, no el clima, se lee en su orden. La flota gira hacia el sur. Fue la decisión que mató a más gente que todos los ejércitos de Aníbal juntos. Cerca de la costa de Camarina el cielo cambia de color repentinamente. Se vuelve no gris, sino violeta oscuro, color de un moretón profundo. El viento se calma por un segundo para tomar aire, y luego golpea con la fuerza de un martillo de herrero. Comienza una tormenta de tal ferocidad que incluso los marineros experimentados caen de rodillas. Y aquí entra en escena el protagonista y villano principal de esta historia, el Cuervo, ese mismo puente de abordaje que regaló a Roma la victoria en Milas y Egnomo. Una tonelada de roble y hierro que sobresale en la proa de cada barco. ¿Recuerdan lo que decían los ingenieros? Esto altera la estabilidad. En la batalla, en agua tranquila, era tolerable. Pero en la tormenta, cuando olas de la altura de una casa de 3 pisos golpean el costado, el Cuervo se convierte en una sentencia. Imaginen la física de esta pesadilla. El barco sube a la cresta de la ola. La proa se levanta. El pesado puente en el mástil funciona como un péndulo. Se balancea. El centro de gravedad está catastróficamente alto. Tan pronto como el barco empieza a inclinarse, este péndulo lo tira hacia abajo, al abismo. El barco no puede enderezarse. Simplemente se voltea con la quilla hacia arriba. No es un desastre naval. Es un genocidio organizado por la naturaleza. En una noche, la Orgullo de Roma se convierte en astillas. Cientos de barcos se voltean simultáneamente. Imaginen ese sonido. No es el heroico choque de espadas, es el crujido de cascos rompiéndose, el chillido de aparejos desgarrándose y los gritos de 100.000 personas cubiertas por el agua negra. 100.000. Piensen en esa cifra. Es la población de una gran metrópolis antigua, y todos mueren en cuestión de unas horas. Los legionarios no tienen oportunidad. Llevan armaduras pesadas, cotas de malla, grebas. En el agua son anclas. Se van al fondo al instante, sin siquiera alcanzar a tomar aire. Los remeros, muchos de los cuales están encadenados a los bancos o simplemente encerrados en las bodegas, se ahogan en la oscuridad cuando el agua llena los cascos volcados. Es la muerte en una lata de conservas. Los que fueron arrastrados por la borda intentan aferrarse a los escombros, pero el mar cerca de Camarina es una trituradora de carne, rocas afiladas de la costa contra las cuales las olas estrellan a la gente como muñecos. Nada de heroísmo, nada de últimas palabras, solo frío, sal, oscuridad y un terror infinito. Por la mañana la tormenta se calma, y el cuadro que se abre ante los sobrevivientes en la orilla hace encanecer a los veteranos más duros. Polibio escribe que toda la costa de Sicilia por muchas millas estaba sembrada de cadáveres y escombros. El mar escupió lo que no pudo digerir, montañas de cuerpos. Aristócratas romanos mezclados con esclavos,
legionarios abrazados a los restos de esos mismos cuervos que los mataron. Los puentes de madera que trajeron gloria a Roma ahora yacían en la arena como juguetes rotos, habiendo cobrado su terrible precio. De 364 barcos sobrevivieron 80, 284 barcos de guerra destruidos. Junto con ellos se fue al fondo el tesoro, el botín de África y la esperanza de un final rápido de la guerra. Fue el mayor desastre naval en la historia de la humanidad por número de víctimas. Incluso los tsunamis y tifones de la Edad Moderna rara vez cobraron tantas vidas en una noche. En Roma el shock cambia a estupor. Cada familia perdió a alguien. Padres, hijos, hermanos. El Senado se sienta en un silencio sepulcral. Vencieron a la flota cartaginesa, vencieron al ejército cartaginés, pero perdieron la guerra contra la física. El dios Neptuno, a quien intentaron humillar encadenando el mar con puentes y caminos, presentó la cuenta. Y esa cuenta resultó impagable. El cuervo fue un invento genial, pero era un boleto de un solo uso. Permitió a las ratas de tierra ganar batallas, pero no los hizo marineros. El mar no perdona a los aficionados, el mar no perdona la soberbia. Los romanos decidieron que podían ignorar las leyes de la naturaleza, y la naturaleza les recordó quién es el verdadero dueño aquí. Los cartagineses, al enterarse de la catástrofe, no podían creer su suerte. Los dioses parecían haberse pasado a su lado. La flota romana destruida sin un solo disparo. Sicilia abierta de nuevo. La guerra, que debía terminar con el triunfo de Roma, se reinició. Todo hay que empezarlo de nuevo. Construir de nuevo, reclutar gente de nuevo, enseñarles a remar de nuevo. Pero en esa montaña de cadáveres en la costa de Camarina, había un matiz que Cartago volvió a pasar por alto. Cualquier otra nación después de tal golpe habría firmado la capitulación. Cualquier gobernante normal habría dicho, basta, los dioses están contra nosotros. Pero Roma no es un estado normal. Es una máquina que funciona a base de terquedad. En lugar de llorar, Roma aprieta los dientes hasta que crujen. El Senado anuncia un nuevo reclutamiento. Los impuestos se disparan hasta el cielo. Los bosques de Italia gimen de nuevo bajo las hachas. Construiremos una nueva flota, dicen, y otra más, y otra, hasta que se nos acabe la madera o la gente. Esto ya no es estrategia, es fanatismo. Roma decide ahogar a Cartago en su propia sangre si es necesario. La catástrofe en Camarina puso fin al uso de los cuervos. Los almirantes entendieron la lección. El precio por la estabilidad en la batalla es la muerte en la tormenta. Los nuevos barcos se construirán sin esos puentes monstruosos. Los romanos tendrán que aprender a pelear de verdad. Aprender de velas, remos y maniobras. La época de hacer trampa terminó. Comenzó la época del profesionalismo, pagada con 100.000 vidas. La guerra pasa a su fase más oscura y agotadora, donde ganará no el que golpea más fuerte, sino el que se niegue a morir. Silencio. Después del rugido de la tormenta, después de los gritos de los que se ahogan, después del estruendo de las batallas llega el silencio. Presiona los oídos más fuerte que el ruido. Es el silencio del agotamiento. Hacia el año 250 a.C., ambas superpotencias parecen dos boxeadores en el 12º asalto. Las caras convertidas en una masa sangrienta. Los brazos cuelgan como látigos. Las piernas no responden. Roma perdió la flota. Cartago perdió el ejército. El tesoro está vacío en ambos. La gente está cansada de avisos fúnebres. En este punto muerto, Cartago decide hacer una jugada maestra. No quieren pelear más. Quieren un respiro. Necesitan recuperar a sus soldados prisioneros, esos mismos que los romanos capturaron en batallas pasadas. Cartago tiene un as bajo la manga. Vivo, aunque bastante maltrecho. En su mazmorra lleva 5 años sentado Marco Atilio Régulo. Ese mismo cónsul que prometió hacerlos polvo y luego se revolcaba a los pies del espartano Jantipo. Los cartagineses piensan lógicamente. Son comerciantes. Para ellos todo en el mundo tiene un precio. Miran a Régulo y no ven a un enemigo, sino un activo. Este hombre quiere vivir, piensan. Es un aristócrata romano. Tiene esposa en casa, hijos, viñedos. Hará todo para salir de este agujero. El plan es simple.
enviar a Régulo a Roma como embajador, que convenza al Senado de firmar la paz o al menos intercambiar prisioneros. Le toman la palabra, una única palabra de honor. Si no tienes éxito, volverás a Cartago y morirás. Régulo asiente. Para los cartagineses es solo un seguro. Están seguros de que se arrastrará ante los senadores de rodillas, rogando por la paz, con tal de no volver a la celda. No entienden una cosa. En 5 años en la oscuridad, repasando en la memoria los momentos de su vergüenza, Régulo cambió. Ese tonto arrogante que desembarcó en África ya no existe. Quedó solo un cúmulo de odio frío y cristalino hacia sí mismo y hacia el enemigo. El barco con Régulo llega a Roma. Imaginen esta escena. Toda la ciudad sale a las calles. La gente llora. Para ellos es un milagro, el regreso del héroe levantado de entre los muertos. La esposa corre a su encuentro. Los hijos estiran los brazos. Los senadores preparan discursos solemnes. Pero Régulo no baja a tierra como triunfador. Se detiene en el límite de la ciudad. «Me niego a entrar en Roma», dice con voz sorda, desacostumbrada a los discursos. «Ya no soy ciudadano, soy esclavo de Cartago». Los esclavos no tienen derecho a entrar en la ciudad de los libres. Se niega a abrazar a su esposa, ni siquiera mira a los hijos. Está parado con los ojos bajos hacia el suelo, como un criminal. Es el primer shock. Los romanos se quedan helados. Esperaban lágrimas de alegría y recibieron una ducha fría. El Senado se reúne fuera de los muros de la ciudad para escucharlo. Los embajadores cartagineses están parados cerca, sonriendo con suficiencia. Esperan que ahora Régulo comience su canción sobre la paz, sobre lo difícil que es el cautiverio, sobre que hay que compadecerse de los prisioneros romanos en África. Y Régulo empieza a hablar, pero lo que pronuncia hace palidecer a los cartagineses y abrir la boca a los senadores. «No firmen la paz», dice, la voz firme como el acero. «Cartago está quebrado, los vi desde adentro. No tienen dinero, sus mercenarios se rebelan, sus barcos se pudren. Un buen golpe y caerán. No les den respiro, no cambien prisioneros. Los que se rindieron al enemigo ya están muertos para Roma. Son cobardes, que se pudran en África». Y luego habla de sí mismo, y es lo más terrible. «No me cambien a mí, soy un viejo. Estoy roto, mi vida no vale nada. Y a cambio les entregarán comandantes cartagineses jóvenes y sanos que volverán y matarán a sus hijos». Es un maltrato. Soy material de desecho. Déjenme. Piensen en este momento. Un hombre firma su propia sentencia de muerte ante la cara de toda la nación. Los senadores están horrorizados. Gritan: «¡No! No te dejaremos ir. Quédate. El Papa Romano absolverá tu juramento». Los amigos lo agarran de la toga. La esposa llora, rogando que se quede. Le ofrecen la vida, le ofrecen el perdón, le ofrecen paz. ¿Qué harían ustedes, honestamente? Se quedarían. Cualquier persona normal se quedaría. Al diablo con el juramento dado al enemigo, al diablo con la política. La vida es una. Pero Régulo hace lo que lo convierte de un general fracasado en un ícono del fanatismo romano. Empuja a los amigos, da la espalda a la familia que llora, y camina en silencio hacia el barco cartaginés. Sabe lo que le espera. Sabe que los cartagineses escucharon su discurso. Sabe que están furiosos. Va a la tortura voluntariamente. No es solo honor, es una forma de orgullo o redención más allá de los límites. Decide que su muerte traerá más beneficio a Roma que su vida. Convierte su cuerpo en un arma de propaganda. Cartago lo recibe no como embajador, sino como traidor. La furia de los púnicos no conoce límites. Contaban con un trato y recibieron una bofetada pública. Las leyendas sobre la muerte de Régulo varían en detalles, pero coinciden en uno: fue un infierno. La historia conservó una imagen espeluznante: un barril. Un barril de madera común, lleno de clavos afilados por dentro. Meten a Régulo adentro. No puede recostarse, no puede relajarse, no puede dormirse. Cualquier movimiento es dolor. Los clavos no matan de inmediato, simplemente no dan descanso. Pero a los cartagineses eso no les basta. Quieren quitarle la luz que tanto amaba. Le cortan los párpados y ponen el barril al sol. Imaginen el sol africano, blanco, calcinante, despiadado. Los ojos, privados de protección, no pueden cerrarse. Se secan, arden, se derriten.
Es tortura con luz. Régulo muere lentamente. De dolor, de insomnio, de deshidratación, De locura. Cada hora en esa caja es una eternidad. Paga el precio completo por su soberbia al principio de la guerra y por su terquedad al final. Valió la pena. Desde el punto de vista del humanismo es un delirio de loco. Desde el punto de vista de la historia, fue una jugada genial. La noticia de la muerte martirizada de Régulo llega a Roma y produce el efecto de una bomba. Si antes alguien en el Senado pensaba en la paz, ahora esos pensamientos desaparecieron. La piedad desapareció. Solo quedó la sed de venganza. Régulo con su muerte hizo lo que no pudo hacer con su vida. Unió a Roma. Les dio un mártir. Ahora la guerra con Cartago dejó de ser un conflicto político por territorios. Se convirtió en una guerra sagrada. ¡Por Régulo! Este grito ahora sonará en las cubiertas de los nuevos barcos. las matronas romanas, al enterarse de la muerte del cónsul, miran a los generales cartagineses prisioneros, a quienes mantenían en Roma en relativa comodidad. La historia cuenta que la viuda de Régulo y sus hijos obtuvieron el derecho a vengarse. Mataron de hambre y torturas a los prisioneros nobles en el sótano de su casa, hasta que los magistrados intervinieron, horrorizados por la crueldad. La brutalidad engendra brutalidad. El círculo de violencia se cerró. Pero la guerra aún no está ganada. Las emociones son combustible, pero no se puede manejar un barco con ellas. Roma todavía no tiene flota. El tesoro está tan vacío que el Estado está en bancarrota. El Senado abre los brazos. No hay dinero. Parecería que es el fin. Cartago puede celebrar la victoria por desgaste, pero olvidaron con quién tratan. Cuando al Estado se le acaba el dinero, a los romanos les quedan los ciudadanos. Entran en escena los oligarcas, personas privadas, Ricos que podrían haberse quedado en sus villas, esperando el fin de la guerra. hacen lo que no cabe en la cabeza de una persona normal. Empiezan a construir una flota de guerra con su propio dinero. No impuestos, no préstamos, donaciones. Nosotros haremos una colecta y construiremos una armada, dicen. Fue el último esfuerzo desesperado, la apuesta a todo o nada de una nación entera. En los puertos vuelven a golpear las hachas, pero esta vez los ingenieros no ponen en las proas de los barcos los pesados cuervos. Los romanos aprendieron la lección. La nueva flota será ligera, será rápida, será copia de los mejores modelos cartagineses capturados en combates. Los romanos finalmente dejaron de intentar convertir el mar en tierra. Decidieron convertirse en mar. Año 242 a.C. 200 penteras nuevas y elegantes, construidas con el dinero de patriotas privados, se deslizan sobre las olas. En sus cubiertas no hay máquinas de muerte voluminosas. Allí hay gente lista para ganar con habilidad, no con masa. Es la última carta de la baraja. Si esta flota perece, Roma caerá. Van a las Islas Cegadas para poner punto final a esta carnicería de 23 años. El final está cerca y será rápido, como un golpe de daga. 10 de marzo del año 241 a.C. Recuerden esta fecha. Es el día en que el mundo se volteó. Cerca de las Islas Cegadas, en el extremo occidental de Sicilia, el mar está agitado. El viento rompe las crestas de las olas, arrojando espuma salada a las caras de la gente que vino aquí a morir. Pero esta vez algo cambió. Miren los barcos romanos. No ven en ellos torres feas. Ya no hay cuervos, esas muletas para inválidos con las que los romanos intentaban compensar su falta de talento naval. Las cubiertas están limpias. Los cascos, construidos con dinero privado de los oligarcas romanos, son depredadores y lisos. Son copias de los mejores asaltantes de Aníbal el Rodio. Los romanos hicieron lo que parecía imposible. Evolucionaron. Gastando 23 años, perdiendo 700 barcos y 200.000 personas, hundiendo el tesoro y una generación de hombres, las ratas de tierra finalmente desarrollaron branquias. Enfrente de ellos va la flota cartaginesa bajo el mando de Janón. Y es una cruel ironía del destino. Los papeles cambiaron. Los barcos cartagineses son pesados, torpes. Sus líneas de flotación se hundieron profundo bajo el agua. ¿Por qué? Porque no están listos para la batalla. Sus bodegas están llenas de grano, provisiones y dinero para el ejército de Amílcar Barca, que aún resiste en Sicilia.
Los cartagineses pensaron que pasarían desapercibidos. Pensaban que la flota romana no existía. Contaban con descargar rápido, subir a bordo a los soldados de Amílcar y solo entonces dar batalla. Pero Cayo Lutacio Cátulo, el cónsul romano, no piensa esperar. Ve al enemigo. Ve el viento que le sopla en la cara, estorbando el movimiento. Un viejo almirante romano habría ordenado esperar o habría ido a la carga y se habría hundido. Pero Cátulo es un almirante de la nueva escuela. Sabe, sus tripulaciones se entrenaron todo el invierno. Comían y dormían con los remos en las manos. Sus músculos recuerdan el ritmo de la tormenta y da la orden que contradice los manuales. ¡Quitar mástiles! ¡Bajar velas! ¡Al combate! La flota romana va contra los elementos. Los remeros trabajan como un pistón único. Los barcos cortan las olas, pero no se hunden de nariz, porque en la proa no está el maldito cuervo. Son ligeros, son maniobrables, vuelan. Para los cartagineses es un shock. Ven cómo los romanos se alinean en una línea de frente perfecta. Los púnicos intentan en pánico bajar las velas, girar sus barcazas sobrecargadas, pero la inercia es algo despiadado. Los barcos cargados de grano reaccionan al timón con la gracia de un elefante borracho. No pueden ganar velocidad para el golpe de espolón. Son blancos. Comienza la paliza. Pero esta vez no es una sucia trifulca de infantería en las cubiertas, es cirugía. Las penteras romanas entran por los costados. Los espolones de bronce desgarran con crujido el revestimiento de los barcos cartagineses. Golpe, marcha atrás, golpe. El agua irrumpe en las bodegas, mezclándose con el trigo dorado. El mar se vuelve parecido a una papilla espesa de escombros, harina y sangre. Los marineros cartagineses, reclutados a la prisa, sin entrenamiento, corren por las cubiertas. No pueden abordar a los romanos, son demasiado rápidos. No pueden embestir, son demasiado ágiles. Los mejores marineros de la antigüedad de repente se encuentran en el papel de novatos torpes. Los romanos dan vueltas a su alrededor, como una manada de tiburones alrededor de ballenas, arrancando pedazos de carne. 50 barcos cartagineses se van al fondo en las primeras horas. 70 capturados junto con las tripulaciones. El resto, atrapando viento a favor, huye horrorizado de vuelta a África. No es solo una derrota, es el colapso de toda la logística de la guerra. Amílcar Barca, genio de la guerra de guerrillas, el león invencible de Sicilia, se queda en la isla aislado del mundo, sin comida, sin dinero, sin esperanza. Roma ganó. No con el cuervo, no con suerte, no con número. Ganó con habilidad. Cuando las noticias sobre la batalla de las Islas Cegadas llegan a Cartago, no gritan venganza. Llega el silencio del bancarrota. El tesoro está vacío. Los mercenarios exigen pago. No hay flota, no hay gente. El orgulloso imperio comercial, dueño de los mares, se ve obligado a admitir: la Roma tonta, obstinada y pobre le rompió la columna vertebral. Cartago envía mensajeros a Amílcar. Firma la paz bajo cualquier condición. Ya no podemos más. Y Amílcar, rechinando los dientes, baja de las montañas. No fue vencido en batalla, pero lo traicionó el mar. El tratado que firman las partes es humillante. Cartago se va de Sicilia. Cartago devuelve a todos los prisioneros gratis. Sí, y por ese mismo régulo no recibieron ni un centavo, solo su cadáver. Cartago paga una contribución monstruosa, 3.200 talentos de plata en 10 años. Roma celebra. Pero es una celebración con sabor a ceniza. 23 años de guerra, cientos de miles de muertos. Una generación cortada de raíz. Italia arruinada. Pero lo hicieron. Convirtieron lo imposible en inevitable. Miren el mapa antes de la guerra. El mar Mediterráneo es un lago cartaginés. Mírenlo después. Es Mare Nostrum, nuestro mar. La primera guerra púnica es la historia de cómo la voluntad vence a la materia. Los romanos violaron todas las leyes de la guerra, la física y la economía. Construyeron flotas cuando no había dinero. Salieron al mar cuando no sabían navegar. Sacrificaron cónsules, ejércitos y el sentido común. Fue una locura pura y destilada, pero fue esa locura la que hizo a Roma una superpotencia. Entendieron la verdad principal del imperio.
Para poseer el mundo, hay que estar dispuesto a quemarlo y luego construirlo de nuevo sobre las cenizas. Empezaron la guerra como granjeros provincianos temerosos del agua. La terminaron como dueños del océano, ante quienes tiembla el horizonte. Pero esta victoria tiene un lado oscuro. En los ojos del vencido Amílcar Barca, cuando firmaba el tratado de paz, no había resignación. En ellos ardía un fuego frío que dentro de 20 años volvería a incendiar el mundo. Volverá a Cartago, tomará a su hijo de 9 años, acercará su mano al fuego del sacrificio y le hará jurar odio eterno a Roma. El niño se llamaba Aníbal. Pero esa ya es otra historia. Y mientras tanto miren el mar cerca de las islas segadas. Las olas lavaron la sangre, la madera se pudrió. Los espolones de bronce yacen en el fondo, cubiertos de limo, como monumentos a la terquedad humana. Aquí, en este abismo azul, Roma mató su inocencia y dio a luz a su imperio. Demostró que si no puedes superar al enemigo jugando, tienes que aguantar más que él. Tienes que levantarte una vez más de las que caes, incluso si para eso tienes que pavimentar el fondo del mar con tus muertos. Y ahora, mirando esta historia a través de milenios, respóndanse una pregunta, solo honestamente. Imaginen una balanza. En un plato, la grandeza de Roma, los caminos, el derecho, la civilización que conocemos. En el otro, un barril con clavos en el que muere Régulo, los gritos de 100.000 ahogados en la tormenta y un mar que se volvió rojo de sangre. ¿Valió el imperio tal precio? O tal vez la verdadera locura no es el cuervo ni los elefantes, sino la fe misma en que la grandeza justifica cualquier sacrificio. ¿Qué elegirían ustedes? ¿Quedarse como un granjero honesto en la tranquila Italia o convertirse en el dueño del mundo, parado hasta las rodillas en sangre? Escriban en los comentarios. La historia juzgará.